aquí en este programa de Mi Ganzúa titulado ¿Qué somos? Vas a poder tener muchas de esas respuestas a esas preguntas que parecen ser inalcanzables, pero que en realidad lo único que hace que sean posibles es que utilicemos la herramienta correcta. Nada más, no se trata de ser un fenómeno ni nada por el estilo. Vamos a usar la herramienta correcta para obtener esas respuestas que tanta falta nos están haciendo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Mi Ganzúa, quien ya mismo acaba de abrir otra de esas puertas que, como siempre, conducen o intentan conducirnos hacia el centro de nosotros mismos. Es para ver si dejamos de estar tan confundidos, buscando la razón de todo lo que nos pasa, siempre fuera de nosotros. Y de ahí que el título de este programa de Mi Ganzúa, que apenas acaba de comenzar, sea ¿qué somos? ¿Sí? Una pregunta aparentemente simple, pero con una respuesta que, si te dejas llevar, bueno, te puede conducir a lugares muy hondos, muy profundos, a lugares muy, pero muy inesperados. Te recuerdo que cuando somos niños y vamos a la escuela, la maestra tiene una técnica muy eficiente para lograr que aprendamos, ¿sabes? Y esa estrategia está basada en la repetición. Porque la maestra o el maestro saben que de ese modo toda la información que nos está haciendo llegar se irá estableciendo sólidamente, muy sólidamente en nuestra memoria. Y la verdad es que a esa edad, bueno, a nosotros no nos incomoda la estrategia de la maestra, no nos incomoda la repetición, porque aceptamos que estamos aprendiendo. Y de ahí que no pongamos ningún tipo de resistencia. Lo que dice la maestra es palabra santa y no cuestionamos nada de lo que se nos dice, aunque se trate de algo que ya habíamos escuchado antes. Pero más adelante, con el correr del tiempo, una vez que empezamos a transitar la adolescencia, se empieza a manifestar un fenómeno muy particular en nuestro comportamiento, en el comportamiento de la criatura humana. Y es que comienza a molestarnos sobremanera que nos repitan las cosas, porque aquí, en esta etapa, el ego ya está mucho más desarrollado que cuando teníamos 6 años, y ni que hablar más adelante, ni que hablar. Y todo por la resistencia que nos hace poner, como te decía, nuestro ego, quien desde muy temprana edad se apodera de nuestro comportamiento y nos hace creer que ya lo sabemos todo. Y para aceptar esto que estoy diciendo, para que no pongas tanta resistencia, no hay más que observar el modo en que actúa cualquier adolescente cuando alguien le dice lo que debe hacer. Lo que más repite un adolescente en ese caso es: sí, ya lo sé, sí, ya sé. Así nos hace funcionar nuestro ego. Y nosotros todo lo que hacemos es reaccionar físicamente de acuerdo a sus necesidades. Necesidades del ego, quien a esa edad ya se encuentra establecido como nuestro falso yo. Y a partir de allí empezamos a caer en un mar de contradicciones. Por un lado decimos que el saber no ocupa lugar y que la vida es una escuela y que si estamos aquí es para aprender, ¿verdad? ¿Acaso no hemos escuchado esto? ¿O en algún momento no lo hemos dicho nosotros mismos? Bueno, pero al mismo tiempo, que ahí está el punto, a medida que vamos creciendo y diciendo todas estas cosas, gracias al ego cada vez nos resistimos más a la posibilidad de aprender algo nuevo, cada vez más, cada vez nos cuesta más aceptar que hay cosas que no sabemos. Y es esta contradicción justamente en nuestro comportamiento lo que pone a las claras que ya estamos completamente controlados por el ego. Él es el responsable directo de que actuemos de ese modo. Pero en realidad la capacidad de aprender siempre se encuentra presente en nosotros, siempre. Y lo que hace la diferencia es nuestra disposición a prestarnos a una nueva experiencia, que es precisamente lo que estás haciendo ahora, al conectarte con Mi Ganzúa. Sin que importe tu edad, eso no interesa. Sin que importe todo lo que ya hayas visto antes en tu vida. Aquí en Mi Ganzúa lo primero que tendrás que hacer es aceptar que es posible
Es muy posible que hayan cosas que aún no sabes, pero aceptarlo de un modo genuino, Y para eso, bueno, será imprescindible romper con ese viejo hábito, con ese insano hábito de poner resistencia a todo lo nuevo que va llegando a tu vida. Así es que hazte a ti mismo el maravilloso regalo de dejarte aprender. Sí, déjate aprender sin importar la edad que tengas y sin importar todo lo que sepas. Estos dos factores, por lo general, son los que más entorpecen el aprendizaje de un individuo, la edad y lo que ya saben o creen saber. Y si aquí, en distintos programas de Mi Ganzúa y en contextos diferentes, te encuentras con información que deliberadamente, repito, no dejes que tu ego te haga sentir incómodo, no se lo permitas, demuéstrale que estás siendo observado, ya que solo a través de la repetición y cierto trabajo realizado por ti mismo, por nosotros mismos, dicha información pasará del lado de lo aprendido, haciéndose presente luego en tu comportamiento diario. Si no, todo lo que hagas, todo, no tendrá valor alguno. Leer libros está muy bien, ¿sabes? Como ir a conferencias y a seminarios y conectarte con Mi Ganzúa, pero si no procesas toda esa información que recibes y esta se queda ahí dando vueltas en tu intelecto como si fuera una cinta sin fin, jamás podrás ver en tu comportamiento el resultado de toda esa información adquirida, la cual no te servirá más que para ocupar lugar en tu memoria y hacerte creer que ya sabes lo que en realidad todavía no sabes, Porque si bien esa información se encuentra allí dentro de tu memoria temporal, todavía no la has procesado y por lo tanto todavía no la has comprendido. Esa es la tarea principal del ego. Hacerte dar vuelta a la página antes de tiempo para que creas que ya lo sabes todo, cuando en realidad solo habías leído los titulares. La razón por la que a veces tu ego te hace manifestar físicamente con tanta incomodidad es porque la repetición dispara en tu memoria el recuerdo de que esto ya te lo había dicho antes. Pero la verdad es que de no habértelo vuelto a decir, ni siquiera lo hubieses tenido en cuenta. Esa es la verdad. Ese es el ego negándose a que le cambien el paisaje para de ese modo no perder el control absoluto que tiene sobre ti y sobre tu comportamiento. Cada vez, de aquí, en Mi Ganzúa, pongamos al ego en evidencia, lo cual va a suceder con mucha frecuencia, él te hará sentir incómodo y eso será muy bueno para que empieces a identificarlo. Sí, y acto seguido, empujarlo hacia su sitio, hacia donde tiene que estar, con el propósito de que dejemos de actuar a la defensiva. Ya que aquí en Mi Ganzúa no estamos para atacar a nadie, ¿sabes? Así es que distiéndete, que yo no estoy aquí para quitarte nada, sino para intentar dejarte algo. Eso va a depender de ti. ¿Y cómo hacer para no estar todo el tiempo a la defensiva? Bueno, muy fácil, es muy fácil. Justamente aprendiendo a observar a nuestro ego. Entre otras cosas, el hecho de hablar en voz alta, aunque nos encontremos solos, agiliza mucho, pero mucho nuestro aprendizaje y nunca será necesario gritar desaforadamente. Hazlo siempre al volumen suficiente como para que te puedas oír bien. Así es que, en este caso específico en que te vas a dirigir a tu ego en voz alta, lo harás muy suavemente, pero con autoridad. Y vas a decirle a tu ego lo siguiente: mira, ego, en los próximos minutos tú no vas a estar en control de mis actos porque no me voy a dispersar y te voy a estar observando. Y el solo hecho de que puedas escuchar tu propia voz hará mucho más efectiva la orden que si solo lo piensas. El ego siempre nos quiere mantener dentro de lo conocido para él, ¿sabes? Dentro de las experiencias que ya existen dentro de nuestra memoria temporal. Y esto lo hace con el propósito de no perder el control que tiene sobre nosotros. Pero ahora tú trata de relajarte, distiéndete un poco, ya que tu ego en este momento, te aseguro que está saltando como un mono de rama en rama dentro de tu mente porque se ve puesto en evidencia, se siente descubierto, pero
hazte fuerte. Hazte fuerte. Tú solamente obsérvalo, sin interactuar con él. En ese estado te será muy fácil no criticar ni juzgar antes de que acabes de recibir la información que ahora mismo está llegando hasta ti. Sé paciente y al final saca tus propias conclusiones, pero es de suma importancia aprender a escuchar. ¿Sabes? Aprender a escuchar es una señal inequívoca de que estamos observando a nuestro ego. Y esto no es poca cosa, ¿sabes? Para nada. Empezar a observar a nuestro ego es un paso gigantesco hacia nuestra propia evolución, hacia nuestra libertad y hacia la autoiluminación, lo cual es perfectamente posible, pero solo de la manera correcta. Y de ahí que aquí en Migansúa no deje de repetir que o te iluminas tú o no te ilumina nadie. Aprender a escuchar es lo que hace que la información que llega a nosotros no se fragmente. Aprender a escuchar es no estar pensando en la respuesta que vamos a dar o cuestionando la información que nos está llegando mientras que estamos escuchando. No es fácil, porque esto lo hacemos todo al mismo tiempo. ¿Me entiendes? Aprender a escuchar es nada más que escuchar limpiamente, sin interferencias, sin generar ruido dentro de nuestra propia mente. Y para lograrlo, bueno, hay que trabajar bastante en nosotros mismos. Eso no es algo que pase así, de un día para el otro. Escuchar y nada más que escuchar sin contaminar lo que estamos escuchando con el ruido que generan nuestras dudas, nuestros miedos y toda esa chatarra que ocupa tanto espacio aquí en nuestra mente. Y tú solo escucha. Hazlo como un ejercicio que le será de mucha utilidad a tu capacidad de atención, que ahí es justamente en donde se encuentra nuestro lado más flaco, ¿sabes? En lo dispersos que somos y en lo mucho que nos cuesta enfocarnos en algo específico. Y todo gracias a esas cáscaras de banana que nos tira el ego todo el tiempo para que no podamos caminar en tierra firme. Ahora, ya sabes quién es el responsable de que nos cueste tanto enfocarnos, para poder aprender y lograr todos nuestros objetivos. Te estoy guiando para que empieces a identificar al enemigo de, entre otras cosas, tu paz interior. El enemigo de tu felicidad, que es el enemigo número uno de toda la humanidad. Estoy hablando del ego y no tengas dudas de esto que te digo porque no estoy exagerando en absoluto, en lo absoluto. A todas las personas, a partir de cierta edad, nos molesta una barbaridad el hecho de sentirnos controlados, ¿verdad? No nos gusta para nada. Bueno, cuando empieces a detectar y a poder observar a tu ego y descubras que nunca hubo alguien que te controle más que él, ahí encontrarás una muy buena razón para empezar a quitarle poder. Y recuerda que yo solo hablo del comportamiento humano, pero bueno, lo que pasa es que, aquí en este mundo todo se ve afectado por eso, por el comportamiento de la criatura humana. Ahora, vamos a entrar en un tema ineludible cuando se trata de conocernos a nosotros mismos, ya que ahí se podría decir que está la clave de todo, en conocernos a nosotros mismos, porque nos hemos olvidado de nosotros mismos. Y yo sé que esto que digo a más de uno bajo el total control de su ego le puede hacer dar un salto hasta el techo diciendo, pero ¿cómo que yo no me conozco a mí mismo? Bueno, si nadie me conoce mejor que yo. Pero ¿sabes una cosa? Si Migansúa y yo estamos aquí, es para dejarte saber que tú eres el menos conocido de todos tus conocidos. Y en la medida en que lo aceptes, te será de mucha ayuda porque a partir de allí la calidad de tu vida va a mejorar notablemente. Tienes que comenzar a ordenarte en ti mismo para que esto, a lo que llamas vida, no siga siendo una buena razón para quejarte de todo, como si el mundo estuviera en tu contra. ¿Sabes por qué a veces sentimos que el mundo está en contra de nosotros, así de un modo salvaje y hasta te podría decir que personal? Bueno, es porque el ego hace que todo te lo tomes de un modo personal.
Pero si lo piensas un poquito nomás, no mucho, te vas a dar cuenta que tú no eres tan importante como para que el mundo se detenga nada más que para hacerte daño a ti. No lo eres. ¿Quién eres tú para que el mundo se detenga ante ti, desentendiéndose del resto de la humanidad solo para lastimarte a ti? Así que abandona cuanto antes esa posición de víctima universal. Que no te haces ningún favor con esa actitud. Esa es otra de las tantas manifestaciones del ego. A eso conduce el ego en control de la criatura humana. Él te hace vivir como si fueras tú contra el mundo. Y por lo dicho hasta aquí, tal vez pienses que para crear el descalabro creciente en que se encuentra esta humanidad hace falta algo más que el ego, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? La verdad es que no. No hace falta nada más. El ego es la llave que abre la puerta hacia todos los conflictos que existen aquí en este mundo. Todos, desde los más íntimos hasta los más generalizados. El ego se manifiesta a través del comportamiento de la criatura humana por encima de todo. El ego está por encima de las religiones y de los religiosos. El ego se encuentra por encima de la ciencia y de los científicos. El ego está por encima de las creencias y de los creyentes. Y por encima de la política y de los políticos. Todo esto porque la criatura humana, más allá de la actividad que desempeñe, es el recipiente natural del ego. La criatura humana poseída por el ego es la responsable absoluta de todos los males que aquejan a la humanidad, aquí, en este planeta en que habitamos. Como podrás ver, poco a poco me voy apartando del mundo de los síntomas y de las manifestaciones físicas y comienzo a moverme hacia el universo de las causas. Se podría decir que estoy hilando más finito, me estoy zambullendo en la superficie de las cosas para llegar a la cocina, que es en donde más me gusta estar, porque ahí es donde comienza todo. En este encuentro que estamos teniendo ahora, Nigansúa acaba de abrir una puerta detrás de la cual se hallan las preguntas así de tipo existencial más frecuentes que nos hacemos quienes intuimos que, por ejemplo, esos millones de puntitos luminosos que podemos ver por la noche en el cosmos, ahí en el cielo, eso a lo que llamamos estrellas, bueno, no están ahí solamente para decorar nuestro planeta, ni para inspirar a nuestros poetas. No están solamente para eso. Y aquí están las preguntas más frecuentes que nos hacemos quienes tenemos algún tipo de curiosidad existencial. Ahí va la primera. ¿Qué soy yo? ¿Y de qué estoy hecho más allá de lo físico? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Y además, bueno, la gran pregunta que en los últimos tiempos se ha puesto de moda, entre algunos científicos y filósofos trasnochados con respecto a ¿qué es la conciencia? Y si ésta se encuentra dentro o fuera del cuerpo. ¿Cuántas preguntas? Preguntas que parecen no tener respuesta, ¿verdad? Y que si la tuviesen, bueno, serían inalcanzables para nosotros. Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes por qué es que lo percibimos así, de ese modo? Bueno, es porque las herramientas que utilizamos para tratar de comprender todos estos enigmas no son las correctas. Eso es todo. Imagínate a ti mismo tratando de clavar un clavo en la pared con un serrucho, o intentando cortar una madera con un martillo. ¿A quién se le puede ocurrir semejante cosa? No lo vas a poder hacer. ¿Sabes por qué? Solo porque no estarás utilizando la herramienta adecuada para lo que quieres lograr. Y esto, que te digo, no es muy difícil de comprender, ¿verdad? Las respuestas hay veces que están mucho más cerca de lo que pensamos, ¿sabes? Mucho más cerca. Están mucho más a mano. Y la dificultad más grande en hallarlas radica en creer que lo que pueden capturar tus 5 sentidos físicos es todo lo que existe. Y ese es un autolimitante que te empequeñece lo suficiente como para ponerte bajo el total y absoluto control de tu ego. Percibiéndote a ti mismo de ese modo, no hay forma de que puedas encontrar respuestas que pertenecen a nuestra otra naturaleza, la que no es física.
pero que aún así es tan nuestra como cualquiera de nuestros órganos o nuestros brazos o nuestras piernas. Y de ahí la importancia de conocernos a nosotros mismos. Nosotros nos comportamos como si no hubiese ninguna probabilidad de que seamos parte de un plan inteligente, aunque no lo comprendamos. Y si actuamos así es porque esto es inaceptable para nuestro ego. ¿Cómo va a existir algo que el ego no comprenda? Pero la verdad es que nosotros somos una estructura pero muy sofisticada, ¿sabes? Una estructura altamente refinada, la cual nosotros no somos capaces de reproducir. Aún con todo el adelanto tecnológico que nos adjudicamos, no lo podemos reproducir. Nuestro ego súper inflamado no nos deja ni pensar en que la respuesta podría ser que somos un diseño genético maravilloso llevado a cabo por entidades más avanzadas que nosotros. Así de simple. No hay ninguna posibilidad de que nuestro ego nos permita ni siquiera explorar en esa dirección. No nos deja ninguna puerta abierta hacia esa posibilidad. No vaya a ser cosa que se nos dé por pensar. No vaya a ser cosa que se nos dé por evolucionar. Varias instituciones creadas por nosotros mismos han llevado a cabo un complot para hacernos creer que somos algo así como un accidente cósmico. Y lo peor es que, en una buena medida, la mayor parte de nosotros así lo hemos aceptado. ¿Sabes por qué? Muchos de nosotros percibimos nuestra existencia como si fuéramos producto de una explosión. Eso a lo que hemos llamado el Big Bang. Bueno, es porque el ego de los científicos, el ego de los religiosos y el de los políticos y el de todos los poderosos de este mundo que no quieren aceptar que pueda haber alguien en el universo que sea capaz de saber más que ellos. Pero ¿sabes una cosa? Te tengo una noticia, que sé que te va a gustar mucho. Porque hoy Mi Ganzúa abrió una puerta detrás de la cual se encuentran todas esas respuestas. Sí, así como lo oyes. Todas esas preguntas existenciales que nos hacemos y que percibimos inalcanzables, sí tienen respuestas. Todas. Y si lo sé, es porque encontré la herramienta para obtener esa información. Y ya mismo la voy a compartir contigo. Pero por una cuestión de tiempo lo vamos a hacer en el próximo bloque. Aquí estamos en el programa número 30A de Mi Ganzúa, titulado ¿Qué somos? 30A. Y todas estas respuestas las vas a encontrar en el siguiente programa, en el programa 30B. También bajo el título ¿Qué somos? Así es que cuando así lo decidas puedes dar vuelta a la página, porque Mi Ganzúa y yo ya te estamos esperando allí con todas estas respuestas.